Señor, ayúdanos a volvernos nuevamente a ti. Pero especialmente, Señor, ayúdanos a entrar en tu senda antigua, en tu senda de la verdad, en tu senda de hablar verdad y hacer justicia y permanecer en tu santo consejo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los que están acá presentes y a todos los que están en la internet, a los que están mirando en este preciso momento. Te damos gracias, Jesús, en esta hora y en este momento, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Jesús. Hay fortaleza en el nombre de Jesús para los corazones que están quebrados, que están tristes en esta hora. El Espíritu Santo ha ministrado a varias personas en este lugar. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien vas a traer convencimiento en este momento. Hemos guardado el reposo. Hemos tenido una comunión con el Señor. Hemos entrado en su presencia. Ahora vamos a alimentarnos del alimento que se sirve a tiempo para que renovemos nuestra alma y edifiquemos nuestro espíritu. Te damos gracias, Jesús de la gloria. Vamos a sentarnos, por favor. El mensaje de hoy tiene como nombre restauración del pueblo de Dios. Vamos a verlo en el Viejo Testamento y vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Dios en su palabra. Presten atención. Vámonos directamente al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y la palabra de Dios dice así. No digo yo, dice el Señor. Dígale a su hermano, Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te ama. Vamos a tomar el maná que viene del cielo. Dígale a su hermano. Vamos a tomar el maná que viene del cielo. Vamos a prepararnos. Tomemos la palabra para poder vestirnos bien. Diga conmigo, vamos a vestirnos bien. Vamos a vestirnos bien. Renovemos nuestros agapes, nuestras vestiduras con la palabra de Dios y hagamos obediencia a ella. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Dios, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ojo, Dios nos empieza a hablar de lo que Él siente. Dice lo siguiente: el cual profanasteis. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? Las naciones de Dios. En este tiempo, esta profecía de Ezequiel nos enseña y nos habla, y podemos verlo en este tiempo presente, cómo las naciones han profanado el nombre de Dios. Cómo hablan cosas en contra del nombre que ha sido dado debajo del cielo para los hombres, en el cual somos salvos y logramos la santidad y logramos la unidad en el Espíritu, y es el nombre de Yeshua, de Jesús. Pero mire lo que dice: y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Quién dijo esto? Jehová. Cuando sea ¿cuánto? Cuando sea santificado entre vosotros. ¿Quién es el que iba a ser santificado? Entre los hombres. ¿Quién dio testimonio de su santificación? Jesús. ¿Cuándo? En el momento de la resurrección, en el momento cuando se manifiesta a los hombres, delante de los hombres, más de 48 veces, y cuando una multitud de personas lo vieron subir a los cielos, elevarse a los cielos, para estar en gloria con el Padre eterno, el cual le entregó toda potestad y le entregó todo poder para reinar en los cielos y reinar en la tierra. Por eso el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que santificará su gran nombre, el cual los hombres
y las naciones profanaron, no dándole, escúchame, la posición, la gloria y la honra que verdaderamente este Mesías, al que muchos no reconocen, porque el Mesías vino, estuvo entre nosotros y vuelve nuevamente hasta las nubes a buscar su iglesia. Hay justicia para las naciones que profanaron el nombre del Señor y también para el pueblo. Pero Él dice, y Él sabe y conoce todo corazón y conoce todo pensamiento de hombre. Pero mire lo que Él dice, lo que Él promete a su pueblo en el versículo 24. Él dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién va a hacer eso? El Señor. Esto es maravilloso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y cómo recibiremos un corazón nuevo y un espíritu nuevo en nosotros? Cuando hacemos obediencia al ejemplo de Jesús. Pastor, ¿y cuál es ese ejemplo de Jesús? Cuando morimos para el mundo, cuando somos sepultados con Jesús en las aguas y cuando somos levantados y recibimos un aliento nuevo, un aliento que es el espíritu de vida, que es el espíritu de adopción, que son las jarras del espíritu que entran en ti. Es necesario que todo hombre se arrepienta, se bautice, nazca de nuevo y sea separado para la ciudadanía celestial. En ese tiempo es que Dios va a dar un espíritu nuevo. En este tiempo es que Dios va a dar espíritu de vida. ¿Cuándo? Cuando usted lo decida. Cuando usted ya no albergue más en su corazón orgullo, idolatría, rebeldía, altivez de espíritu. Cuando tú te arrepientas de tus pecados, cuando tú reconozcas que eres pecador, que has pecado contra el cielo y contra los hombres en la tierra, cuando te rindas a los pies de Jesús, cuando confieses a Jesús y creas verdaderamente en Él, entonces por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Jesús, comenzará algo nuevo en tu vida. Pero tienes que hacer el ejemplo que Jesús dejó para los hombres. Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Otra vez el pastor con eso. Otra vez el pastor con esto. No, sino que desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo libro. Ciertamente el Antiguo Testamento es la sombra de lo que venía a ser. Pero una cosa está fundamentada en la otra. No pueden estar por separado. No es que nosotros solamente celebramos el sabbat o el sábado o guardamos reposo el día del sábado, no. Sino que se cumple. Cuando tú cumples la voluntad del Padre, usted cumple todo lo que el Padre ordenó. En el principio se ordenaron 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, Jesús da 2 mandamientos. En el primero mete los 4 primeros del Antiguo Testamento y en el segundo mete los 6 restantes que se refieren al prójimo, el amor al prójimo. Jesús está hablando de la misma ley que tenemos que darle cumplimiento y que tenemos que cumplirla todas para ser perfectos. Escúcheme, la ley es para los que transgreden la ley, la ley es para los que hacen el pecado. Pero los que nacemos en Cristo, los que recibimos el espíritu de adopción, los que recibimos el espíritu de vida, vivimos según el espíritu, según la ley del espíritu de nueva vida en Cristo Jesús. Y no podemos hacer pecado, porque se supone que hemos alcanzado perfección, porque se supone que estamos buscando la plenitud de Cristo. Y el que conoció a Dios, el que conoció a Jesús, quien recibió el llamado, a quien se le reveló el Señor, no vuelve atrás. Y es necesario que entendamos de qué se trata esto, porque muchos no lo han entendido. Dios dará, oiga,
un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y aún hay muchos así que blasfeman contra lo que está escrito en las Escrituras. Algunos quieren vivir por el Viejo Testamento, otros por el Nuevo Testamento. No, la Biblia es una sola. Y lo que está escrito en ella, tú tienes que creerlo. Usted tiene que entender y confirmar y tiene que correlacionar desde Génesis hasta Apocalipsis para poder tener coherencia, entender lo que enseña cada libro, entender el mensaje de cada capítulo, entender lo profundo del mensaje. Por eso hay que escudriñar la santa palabra de Dios. Pero muchos están predicando y no saben lo que predican. Y yo, este humilde servidor, que nada sé y nada soy, sino que el Señor es en mí, y por el Espíritu de Dios pone en mi sentir el hacer como el querer y el difundir lo que pone en mi corazón para enseñar a vosotros. Pues es palabra de Dios, no es mi palabra. ¿Para qué? Para que vosotros estéis preparados para la venida eminente del Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora apláudalo, si lo va a aplaudir, no se preocupe. El Señor habla de esto. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, Dios se revela y así dice: así ha dicho el Señor a los que profanaron, a los que se burlaron, a los que se apartaron verdaderamente del camino de Él. Y el Señor dice qué va a hacer con estos. O sea que tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de amor, un Dios de honra. Lamentablemente en Él muchos no han confiado, pero el día está llegando en que muchos creerán y sufrirán amargamente el no haber hecho obediencia a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37. Mire cómo está la humanidad. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Digan conmigo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo. ¿Sabe qué quiere decir? Dios tomó y arrebató a Ezequiel en su espíritu y lo puso en medio de una visión de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ezequiel también fue arrebatado. En el espíritu Dios le estaba mostrando estas cosas. Ciertamente el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, pero a Ezequiel le muestra de esta manera. Vamos a ver qué es lo que Dios le muestra. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo de alrededor. Le mostró alrededor de ellos todo lo que había allí en medio de esa visión, porque fue arrebatado en el espíritu. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿A dónde? A mostrar estas cosas. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Digan conmigo: estaban secos. Estaban secos. Escuchen. Muchos, los hijos de la creación, los hijos de rebeldía, los hijos de impiedad, los hijos de la idolatría, los hijos de lo profano, los hijos que hacen pecado. ¿Cómo están ellos? Secos. Muchos huesos secos que no tienen ¿qué? Espíritu de vida, que no tienen ¿qué? Un corazón de carne. Están viendo la relación del 36 y ahora el capítulo 37 para que vayan entendiendo, porque el contexto va a ir revelando por el Espíritu. Ahora mire lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios tenía una conversación ¿con quién? Con Ezequiel, en medio de la visión, y le estaba ordenando que profetizara sobre los huesos secos que estaban en el lugar de donde él estaba recibiendo la visión. Todo esto es alegórico. La humanidad que no ha recibido a Cristo Jesús, los hombres y las mujeres de la tierra que resisten a Jesús, sus huesos están secos y están muertos. Porque el único que les da vida y espíritu de vida y vida en abundancia es el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua. Es Jesucristo. Es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. Es el único que te puede dar la vida eterna. Es el único que tiene el poder en este postrer tiempo para restaurarlos, para levantarlos, para darles vida, para darles ligamentos, para darles tendones, para darles músculos, para darles piel, levantarte y exaltarte. No hay otro como Jesús. Ahora, mire lo que dice, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya. ¿Quién lo está entendiendo? Amén. Así es que es la cosa. No como predican tantas cosas de los huesos secos. Se está refiriendo al que tiene el poder y la gloria, y se llama Yahshua, se llama Jesucristo, quien tiene el poder para darle vida a los huesos. Usted no ve que hay un enfermo y vamos en el nombre de Jesús, se está muriendo y ponemos la mano y Jesucristo de una vez lo levanta por su misericordia, por su amor, por su gracia. Cuando ve la obediencia del instrumento, reprende el espíritu de muerte y de una vez le da vida, y esa persona se levanta y vuelve en sí, y Dios lo templa, lo encuracha, le da una vestidura nueva. Amén. Pero tienes que venir a Cristo. Denle ese aplauso si se lo va a dar. Solo Jesús le puede dar vida a los huesos muertos de los hombres, de los que están perdidos en la ignorancia, de los que están perdidos en las tinieblas, de los que están separados de Él. Solamente Jesús puede dar vida a lo que está muerto. Solo Él puede restaurarlo. Y la palabra lo va a enseñar. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nuestros hermanos que murieron creyendo la ley de Moisés y los profetas, cuando Jesucristo venga hasta las nubes y reclame lo que es suyo, porque aquellos adoraron a Jehová en aquel entonces, pero en este tiempo nosotros adoramos a Jesús. Hubo un cambio de testamento. Un testamento caducó, pero el uno está vigente. Pero la Biblia dice que uno es la sombra de lo que venía a ser. Y el mismo que lo puso aquí, que lo dijo aquí, es el mismo que lo representa acá. Estamos hablando de la misma persona que infunde vida, que infunde vida y vida en abundancia, del que puede dar la vida y quitarla, del que da la vida eterna, el único autor verdadero. Ahora mire esto: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínese cuando el Señor mismo haga sonar la trompeta. Cuando venga con voz de trompeta o con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Ustedes se imaginarán restaurándose del polvo los huesos secos de aquellos santos hermanos que creyeron en el Señor. Ustedes se imaginan eso. Lo que habló Ezequiel ahí estaba refiriéndose a aquel que tenía el poder, aquel que iba a venir a levantar a los suyos, a sus santos, a su pueblo. Y esto tiene mucha coherencia
Pero hay que ser espiritual para poderlo entender. Levánteme la mano aquí quienes lo están entendiendo. Amén. Gloria a Dios, casi todos. Aleluya. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Denle un aplauso a Jesús. Recuerden que esto es una visión que tiene Ezequiel. Recuerden que fue tomado de la mano de Jehová y que fue llevado por el Espíritu de Jehová, y que Dios le mostró esto que iba a suceder, y le estaba mostrando que solamente Él tenía el poder de darle vida a los huesos muertos, de darle vida a la humanidad que camina muerta porque no tiene espíritu de vida en Cristo. Eso estaba mostrándole. Ahora mire lo que está enseñando la palabra. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Digan conmigo: el pueblo de Dios. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque no han reconocido al Mesías. Porque se apartaron de las ordenanzas del Padre, porque se apartaron del consejo. Y hoy, ¿cómo están las naciones? Apartadas y separadas del consejo de Dios, de la presencia de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios dice: no volverán a entrar en mi reposo. Él mismo cerró la puerta para que nadie más entrase. Pero en el sumo sacerdote, diga conmigo: Yahshua, Yahshua, el Señor, el sumo sacerdote, este que rompió el velo por nosotros. En Él podemos ir al Padre en su nombre y presentarnos delante de Él y hablar directamente con Él, como un instrumento, como un intercedor entre el cielo y la tierra, para lo cual fuimos llamados nosotros, los comisionados de Jesús, nosotros los discípulos de Yahshua, para predicar el evangelio del reino a los hombres en la tierra, para que enseñemos la verdad, que sin Dios nada podéis hacer, y que si no naces en Él, estás en el valle de los huesos secos. ¿Cómo se torna un lugar donde hay huesos secos? Fúnebre, lleno de tinieblas, con terror, frío. ¿Alguien más dice algo? Oscuro. Solo Jesús tiene poder para sacarte de las tinieblas y traerte a la luz. Ese aplauso sea para Jesucristo. Dice 12: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Aleluya. Va a levantar los muertos. Y ya vamos a ver en el Nuevo Testamento quién es el que va a levantar los muertos. Por eso una cosa está conectada a la otra. Yo pienso que la gente debe leerse todas las escrituras, y no solamente tomar el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y el libro que más me gusta. No. Todas las escrituras están bien concertadas, los libros están bien concertados entre sí, en lo coherente, en lo ecuánime. En su propio fundamento está la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida propia en sí misma y tiene profecía. Habla alegóricamente, habla abstractamente, habla en parábolas. El lenguaje que está allí verdaderamente va a ser revelado por el Espíritu de Dios cuando tú lo busques, cuando tú lo invites, cuando tú le digas: Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven porque quiero ser instrumento útil,
cuando te apruebes con obediencia, cuando busques al Señor y tengas una relación verdaderamente con Él. Ahora mire lo que dice, versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya, digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Lo confirma. Yo lo hablé, yo lo hice, digo yo, lo dice el Señor. No yo, el Señor, en su palabra está escrito. Vámonos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y entendamos un poco acerca de esto que está hablando. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿de quiénes? De los primeros santos, de los apóstoles, de los verdaderos, de los únicos. Porque después han salido puros falsos. Como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dígale al que está a su lado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El hombre que vino a los pies de Jesucristo no puede andar practicando pecado. Ya murió. Y murió Jesús una vez por todas. Y en el momento que el hombre muere con Jesús, muere una vez por todas y para siempre para el mundo. Y nace en el Espíritu para vivir conforme a su voluntad, con el propósito de la santificación. La meta es la santificación. Así que no podemos andar nuevamente en lo que andaba el viejo hombre viciado en las cosas del mundo. Oiga lo que dice la palabra, versículo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ojo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y hay algunos que han tenido hasta de a 3. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, haciendo cualquier cosa con el templo. Oigan, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oigan, que nadie mienta a su hermano, que ninguno saque ventaja de él, que ninguno lo manipule. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 2 veces lo dice el Señor. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Amén. En el momento que usted recibe el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción, en el momento que eres sellado y separado para el reino de los cielos, usted recibe un Espíritu Santo. Usted recibe una adopción que viene de parte de Dios. Pero cuando tú haces pecado y haces cualquier cosa de esta, el Espíritu Santo se constriñe y se aparta y te abandona. Te deja a tu propia deriva. Así que el que vino a Jesús no puede estar practicando más pecado. Y les digo esto porque Jesús está viniendo. Y si tus vestiduras, si tus agapes no están limpios, si no están renovados, planchados, sin arrugas, sin manchas, tú vas a tener problema. Vas a tener problema, mi amado hermano. Y amigo, tú que me escuchas, y si estas palabras te tocan, entienda que Dios está trabajando contigo de hace tiempo y que ya es hora de que te rindas, que no pongas más resistencia, porque vas a perecer y te vas a quedar en el valle de los huesos secos. Porque Dios no va a poder poner vida en tus huesos. Él no te va a poder levantar de tu sepulcro.
Escuche lo que te estoy diciendo, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Lo hice de esta manera para que llegue a vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo ciertamente el que te va a convencer. Pero yo te estoy hablando sobre la base bíblica. No estoy hablando ningún teorema propio de mí, de mi concupiscencia del corazón, ni tampoco de mi razonamiento, sino que al haber estudiado las Escrituras, sé de dónde sale cada cosa. Y puedo correlacionar para que tú entiendas, para que tú comprendas. No te dejes engañar, tienes que confirmar las Sagradas Escrituras. Y pedir al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra por medio del denuedo del Espíritu. Esto es muy diferente. Ciertamente lo que vivimos por el Espíritu, vivimos por la ley del Espíritu de la nueva vida en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley. No enreden las cosas. La ley es para los pecadores. El que transgrede la ley, le cae el poder y el peso de la ley. Pero el que vive por el Espíritu, simplemente mira todas las cosas y las juzga con justicia, porque la palabra mora en él, porque las ordenanzas y el consejo de Dios está en su mente y está en sus corazones. Y esas personas no se van a quebrar ni se van a torcer, sino que permanecen en rectitud porque han conocido a su Señor, porque saben de dónde viene su socorro, porque ellos prefieren la comunión con Dios antes que cualquier cosa que el mundo les pueda ofrecer. Y ahí lo dice la palabra, mire, dice 5: no hay pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nadie, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Digan conmigo, santificación. Sé santo porque yo soy santo, dice Jesús. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lo repetí para que lo entendiéramos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, mire, y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado. Hay algunos que quieren vivir del evangelio y predicando la palabra. No. Más responsabilidad tenemos los que nos paramos en un altar, porque tenemos que ser testimonio, tenemos que predicar, tenemos que ganar nuestro pan con el sudor de nuestra frente y no hacer mercadería de la palabra de Dios, como muchos tienen por costumbre profanar la palabra de Dios, porque en ellos llevan sus propios intereses y sus propios pensamientos, sus propios consejos de interés personal. Así que Dios nos manda a trabajar ocupados en el trabajo con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, para que le des al que no tiene, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ve por qué Dios nos manda a trabajar? Pero Jesús, cuando estemos delante de Él, todas las cosas encubiertas saldrán a la luz. Saldrán la vergüenza de muchos y también saldrán los galardones para muchos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes? Los que no aceptaron al Mesías, a Yahshua. Ellos no tienen esperanza. Ellos se quedarán en el valle de huesos secos. Se quedarán dentro de ¿dónde? De sus sepulturas. Pero los que son de Jesús y los que le creyeron a Dios, a Jehová de los ejércitos, y los que guardaron con rectitud su consejo y su verdad, ellos serán levantados. Es para ellos que el Espíritu de vida soplará y tendrán vida en sus huesos, tendrán tendones, tendrán carne, tendrán piel y se levantarán nuevamente de los muertos, restaurados completamente para venir a reinar con el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora mira,
Porque la palabra está clarita. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo no estoy diciendo nada mío, estoy diciendo lo que está escrito. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, denle un aplauso. Esos huesos muertos van a ser levantados. Oigan. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero para nosotros ser arrebatados, tiene que haber una transformación en ese preciso momento. Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Así que cuando Jesús estuvo orando allí, y se manifestó Elías y Moisés, su cuerpo fue ¿qué? Transfigurado. Vamos a sufrir una transfiguración en ese momento. Y vamos a ser tomados, arrebatados. Cuando tú le arrebatas algo a alguien, es porque es de tu propiedad, porque tú tienes el derecho, porque es tuyo. Así somos nosotros de Cristo. Denle otro aplauso. Pero hay de los que no tienen a Cristo. Están en el valle de los huesos secos. Están perdidos en las tinieblas. Qué hermosa es la referencia bíblica para poder entender cómo Dios nos habla. Ahora mire lo que dice, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Hasta dónde va a venir el Señor? Hasta las nubes. Él no va a tocar tierra para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, dígale al que está a su lado, Cristo viene. Cristo viene. Y viene por mí. Y díselo, viene por ti. Y viene por todos los que aceptaron al Mesías, Jesús, Yahshua. Por todos los que recibieron y por todos los que recibieron el espíritu de adopción y espíritu de vida, cumpliendo con el ejercicio de Jesús. Jesús fue el primero en bautizarse a la edad de 30 años, mostrándole a los hombres cómo tenía que hacer. Y Juan Bautista, el último de los profetas, vino preparando el camino para Jesús. Y luego quedaron los comisionados, nosotros, los que tenemos que hacer el trabajo de Dios. Así que la cuestión del espíritu, el espíritu de adopción, el espíritu de la verdad, del cual el mundo no puede ver ni entender, el sello por el espíritu, eso es el cielo el que se va a encargar. Es el mismo Señor que va a ver el corazón del hombre cuando se arrepiente, cuando viene y muere verdaderamente para el mundo, y cuando verdaderamente existe la verdadera búsqueda para entrar en la presencia del Señor. Amén. Solo esto es algo espiritual de lo cual el hombre no tiene dominio, porque el hombre se jacta de muchas cosas que no puede manejar. De hecho, le han robado la gloria a Jesucristo y saben más que Jesús y saben más que las Escrituras. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles de este tiempo. Por eso estamos viviendo en este tiempo la apostasía, la falsa doctrina. Pero tenemos que apegarnos al consejo, tenemos que apegarnos a la palabra y escudriñar las Escrituras, porque a nosotros os parece que en ella está la vida eterna, y verdaderamente es así. Ahora miren lo que dice en primera a los Corintios capítulo 15. Pero os digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Así que si tú eres corrupto, así que si tú eres un ladrón y has robado a tu pueblo, así que si tú has expropiado, si tú has mentido, has robado lo de la viuda, lo del anciano, lo del huérfano, lo que es del pueblo, usted está en un gran problema. Usted no heredará incorrupción, porque eres un corrupto. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí se da cuenta?
¿Cómo es eso que seremos transformados? Yo lo acabé de explicar. Tendremos un cuerpo glorificado. Esto no le entra en la cabeza a muchos hombres que tienen el pensamiento cauterizado, la mente cauterizada. Esto es imposible para la ciencia y para el hombre. Pero el que levantó a Jesús de los muertos tiene poder para levantarlo todas las veces que sean. Y a todos los hombres que creyeron en Él, que están muertos y que están en huesos. Y también los que estamos en Él, creyendo, confiados, habiéndonos arrepentido en el corazón y habiendo recibido su espíritu de vida. Denle otro aplauso. Porque Él es digno de toda adoración y toda alabanza. La gente tiene que derribar todo argumento que tiene en su mente y en su corazón. Tiene que derribarlo. Toda tradición, toda vanidad, toda jactancia. Tiene que quebrarla. Tiene que quebrantar su alma para poder entender verdaderamente qué es el arrepentimiento, qué es entrar en los secretos de Dios. Mire lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible se convierta de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Nos vamos para una vida eterna y vamos a ser inmortales. Solamente Jesús ofrece eso. El diablo no puede ofrecer eso. El diablo ofrece otro tipo de inmortalidad, pero en las pailas del infierno, ardiendo con todos los pecados y con todas las obras muertas que hiciste y toda paganería y toda jactancia en la cual viviste. Y el gusano no parará de corcomer y el crujir de dientes no cesará. El diablo ofrece otra cosa, te engaña, te da todo en este mundo. Pero cuando se te cierren los ojos por última vez, tus huesos no van a tener restauración. Ahora mire lo que dice. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Aquí está clarito. Para que ustedes entiendan. Yo enseño para que usted prepare su naturaleza divina y se vuelva espiritual. Para que busque las cosas de arriba, no para que busque las cosas de abajo. Y enseño gratuitamente, por amor, por disposición. Siento un gozo en el corazón cada vez que me paro a enseñar la palabra del Señor, porque para eso son llamados sus instrumentos, sus siervos, inútiles. Yo nada sé, pero solamente sé lo que dice la palabra y vivo por la palabra. ¿Por quién vives tú? ¿Vives por la palabra o vives por las concupiscencias de tu corazón? Porque el que no viva por la palabra está separado de Dios. Quien no actúe por la palabra está desconectado de la presencia de Dios. El que no actúe por la palabra es un rebelde. Así que, mis hermanos, dijo Jesús, el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo desparrama. El que no es conmigo desparrama. Ahora preste atención a lo que está diciendo acá. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes. Aquí está el problema de la iglesia, que no es constante. Viene una semana, falta 3. Viene una sí, otra no. Y resulta ser que es una ordenanza, es un mandamiento del cual muchos no quieren hacer caso. El 4º mandamiento, el Señor te lo dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día.
Jesús es el Señor del reposo. Jesús es el Señor del sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El que se une a Dios, quien guarda respeto a Dios y hace obediencia, está dentro de la señal del pacto. La Biblia habla numerosa cantidad de veces del día de reposo. Por ahí unas 50 veces. Pero los hombres quieren seguir adorando el día del Dios Sol, el primer día de la semana. Ellos están en adoración al Dios Sol. Sus servicios fueron trastornados desde el principio. En el año 326, cuando Constantino se convierte, ellos adoraban al Dios Sol. Y él se convertía si adoraban los domingos. Y así terminarían con la persecución de la iglesia cristiana. ¿Qué dijeron los cristianos? Sí, vamos y nos congregamos, pero tenemos nuestros altares en nuestra casa, guardamos el mandamiento y el consejo de Dios. Pero en el tiempo todos se olvidaron y comenzaron a hacer como hicieron los paganos, y comenzaron a vivir por tradiciones, por épocas, por períodos festivos, los cuales establece Babilonia la Grande, la que va a ser juzgada dentro de poco. Padre, Señor, en el nombre de Jesús quiero darte honra, gloria y gracia en esta hora. Yo te pido, Señor, que en este momento tu palabra sea sellada por medio de tu Espíritu Santo en la mente y en el corazón de mis hermanos. Que entiendan que separados de ti nada podemos hacer. Y que, Señor, si tú no estás en cada uno de nosotros, verdaderamente estamos perdidos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús la paz para Israel, bendiciones para el pueblo santo de Israel, bendiciones para todos los santos, para los gentiles, para los que se han sujetado a tu palabra, Yahshua, para todos los que han recibido tu consejo, para todos los que guardan tus mandamientos, porque vendrán días en que las iglesias quieran guardar tu día de reposo y ya será muy tarde. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de volvernos nuevamente a ti, Señor, y tomar la senda antigua, la senda de la verdad y de la justicia, y la senda del consejo de Dios, del Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en el amor que lo sufre todo, lo puede todo, lo entrega todo. Gracias, Jesús, en esta hora por este servicio. Bendigo a todos los que están en este lugar y también en la internet. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Preparen vuestras vestiduras. Preparen vuestras vestiduras. Que estén blancas, sin arrugas y sin manchas. Jesús está viniendo. Y no lo digo yo solamente. Lo dicen muchos hombres llamados por Dios y lo confirman las Sagradas Escrituras. Bye bye hasta otra oportunidad.